que es un estudio bien profundo, que no amerita correr, pero que vamos a sacarle todo el jugo posible. Es tan importante que esto aclara una serie de misterios posteriores, tan grandes como lo puede ser el arrebatamiento, quién es el cuerpo, etcétera. Porque hay una alternativa. Si el cuerpo físico de Cristo, total, y el cuerpo místico, total, es todo lo que Él tiene, entonces la iglesia, como iglesia, se iría toda en el arrebatamiento. Si no es eso verdad, y si se puede probar bíblicamente que hay pueblo de Dios y aparte hay novia, entonces no se van todos juntos. Y en cuanto a que no se puede ir seccionado el cuerpo de Cristo, el argumento demoledor es que ya la cabeza se fue. Y entonces sí se va por secciones. Muy bien. Con esta apertura, si ustedes me ayudan a recordar, creo que vimos hasta el 3. Entonces yo quisiera que fuera haciéndose una atención bien aguda. Vamos a estar 50 minutos exponiendo, para luego dejar tiempo limitado también para las preguntas, porque hay otras actividades simultáneas. Bueno, entonces la preexistencia del Espíritu, ya lo dijimos, viene a ser una similitud con la preexistencia del Espíritu de Cristo, aunque el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Hijo, como hombre, empezó. El Espíritu de la esencia, mejor dicho, la esencia de Dios, nunca empezó. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que deslindar que sí hay un parecido extraordinario en las dos cosas, porque nosotros empezamos alguna vez en nuestro espíritu humano. Cristo empezó en su espíritu humano y en su cuerpo, pero no empezó nunca, ni terminará nunca como esencia de Dios. Eso es bien evidente, de tal manera que la esencia de Dios baña a las tres personas de la Trinidad. Por eso es que dice la Escritura, esto es un asunto bien fuerte, hermano. Por eso dice la Escritura que el Padre, habla Cristo del Padre de Él y del Dios de Él. Entonces, nosotros ahí vemos claramente que se está refiriendo al Dios esencia y al Dios Padre, o sea, el que lo engendró, el que lo engendró es la palabra. Muy bien, por eso cuando está el Espíritu de Dios, Génesis 1, el Espíritu de Dios sobre el haz del abismo, es la esencia sobre el abismo, y va a formarse una voz, va a haber un criador, así como hay un creador, ya eso lo dijimos, solo estoy hilvanando, y luego va a haber una serie de criaturas. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces ya con eso nosotros estamos aquí, ¿verdad? Entonces viene la encarnación, y la encarnación, acuérdense, tenemos que detenernos otro poquito en la encarnación, porque está de moda la reencarnación, ¿verdad? Entonces, realmente, si hay un nuevo cuerpo al resucitar el hombre, fíjese que estoy diciendo si hay reencarnación, o habría reencarnación. Luego, por eso es que no van a haber nuevos cuerpos, sino cuerpos restaurados y transformados. Porque si no sería una cantidad, ahí es donde cruzan los esotéricos, sería una cantidad de reencarnaciones inacabable, ¿verdad? Serían reencarnaciones. Ahora, ¿por qué Cristo en nosotros no es reencarnación? Porque somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Y ahí ya no hay reencarnación. Muy bien, dejémoslo ahí porque eso solo estoy recordando. Otra cosa, en la encarnación se va a hacer un papel terrenal.
se va a hacer un papel en el planeta Tierra, encarnación humana, de tal manera que las Biblias más agudas ahora están poniendo humanos de la Tierra, porque entonces debe haber humanos que no son de la Tierra, y debe haber, nuestras Biblias dicen seres, pero en las traducciones más fuertes dice humanos de la Tierra, y también habla de humanos celestes y de humanos terrestres. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Daniel se habla de un hombre que me aparece y era extraterrestre, y le llama hombre. Y entonces en las versiones, en la Rotterdam dice un hombre de la tierra, dice, o un hombre celeste, diríamos extraterrestre. Bueno, eso solo para que se despierte la curiosidad. Ahora, en el nacimiento del Espíritu, entonces vimos ya todavía también, ¿verdad? Y todo eso lo pone usted de este lado también, ¿no? Y debo decir que la preexistencia aclara la mayoría de los misterios. Sin preexistencia, usted no puede aclarar casi nada. De tal manera que hay batallas contra Dios y a favor de Dios antes de la encarnación nuestra, como las hubo antes de la encarnación de Cristo. Entonces esas batallas que vienen por regiones, hasta por naciones y hasta por individuos, se realizan encima de nosotros sin que nosotros oigamos un solo disparo. Pero son batallas fenomenales, tremendas, a tal grado que no podemos eludir que somos consecuencia en nuestro actuar en la tierra de presiones espirituales, positivas o negativas. Y eso se lleva hasta el ámbito de los astros, porque ahí hay potestades. Entonces hay potestades bien clasificadas y bien dirigidas que están moviendo la tierra. Por ejemplo, el príncipe, el rey de Persia, el rey de Grecia, eran potestades sobre esos pueblos. Así que los pueblos se mueven a raíz del producto de los individuos, pero también como producto de las presiones de las potestades. De tal manera que la fuente del conocimiento debe estar por ahí arriba. Y Dios lo quitó del paraíso para que no lo tomara, para que después de haber caído Adán, no se metiera en las profundidades contra Dios, sino al restablecerse eso, se va a poner el conocimiento verdadero al alcance nuestro, pero a favor de nuestro Creador. Entonces, por eso es que usted ve que hay grandes profundidades de conocimiento contra Dios, porque se lo quisieron robar en la Torre de Babel, ¿verdad? Y ahí copiaron mucho, y hasta se habla de continentes perdidos, que Dios los perdió precisamente para evitar el desarrollo de la ciencia aparte de él. Por ejemplo, nosotros no hemos tomado en cuenta que la Atlántida era el desarrollo más elevado del hombre, y de repente se hundió y desapareció totalmente con todo y documentos. De tal manera que algunos dicen que algunos documentos en gran cantidad supervivieron y se fueron a Egipto, y los egipcios, los sacerdotes egipcios tienen mucho cúmulo de eso, pero luego Dios permitió que la biblioteca más grande del mundo en Alejandría se quemara y se acabó otra vez el conocimiento. Entonces, como que Dios está evitando el árbol de la ciencia al que la va a usar mal, y el árbol de la ciencia de las profundidades y secretos de Dios los está dando a los que le temen. Y ahí tenemos definida la cuestión. Bueno, ahora en el nacimiento número 4 sería, ¿verdad? No, todavía hablemos algo. Nacimiento del Espíritu. Entonces ahora viene un nacimiento espiritual. Fíjese bien. ¿Cómo fue el nacimiento espiritual de Cristo? Espiritual. Estoy hablando del espíritu humano de Cristo y del cuerpo humano, porque van mancomunados. Fue por Espíritu Santo, por actuación del Espíritu Santo de parte del Padre. Interesante que veamos entonces que nosotros un día en la preexistencia, no encarnados,
nacimos del Espíritu. Como espíritus de Dios creados, del Padre, el Padre de los espíritus. Entonces el Padre de los espíritus hizo espíritus creados que algunos dicen que nunca más van a desaparecer. Esos espíritus, no las almas, espíritus que se van a reintegrar no a la esencia, porque no son dioses, diosesitos, sino a la naturaleza, a las naturalezas derivadas de espíritus derivados. Ejemplo, todos los espíritus de Dios seguramente están integrados desde luego en un lugar, y no solo en un lugar, sino en una entidad universal. Espíritus. Las almas se vienen a adquirir para individualizar en cada región en donde van a operar. Por eso estamos hablando de venir a encarnar para operar en un cuerpo. Pero eso es en un cuerpo humano, es un episodio, pues. No es la totalidad de la vida. La totalidad de la vida es que nosotros fuimos criados. Espíritus por término sin fin. Por eso cuando uno muere, quien sea, va a la entidad de espíritus de Dios. Por eso dice el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma se va al lugar de interrogatorio y hasta de sufrimiento previo al juicio final. Es interesante. Y ahí se va a juzgar al alma. Desde luego los espíritus deben estar siendo juzgados porque operaron desde antes del cuerpo. Y van a ser juzgados alma y cuerpo para su posición humana eterna. Y los espíritus, desde luego, que sean condenables, qué sé yo, van a estar en alguna esfera que desconozco yo, por lo menos, ¿no? Y que probablemente van a tener que pagar delitos preexistenciales. Existenciales llamo yo ya con cuerpo. Por eso dice la Escritura, nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Eso es etapa humana, netamente. Pero ¿qué de los que hicimos antes de estar en el cuerpo? ¿Y qué de lo que haremos después? ¿Y qué de lo que hacemos después de conocer a Cristo? Esto es muy fácil de interpretarlo, hermano, porque usted ve, eso ya es prueba embriológica, de que hubo batallas para definir a dos gemelos antes de nacer. Y hubo batallas para definir a los dos gemelos en el vientre de la madre. Y hubo batallas para definir a los dos gemelos, Jacob y Esaú, fuera del vientre de la madre. Son etapas. No estoy hablando de reencarnaciones. Claro, ustedes saben, entre paréntesis, para poner el parámetro, porque si no nos pueden acusar de reencarnacionistas. La reencarnación se basa mucho en que vino Elías y después el espíritu de Elías se metió en Juan. Y después el espíritu de Juan o no sé quién, y que Cristo era la reencarnación de Juan, y una serie de cosas, ¿no? Pero eso no es apoyado por la Santa Escritura. Bueno, entonces ya una vez definido que no somos reencarnacionistas sino encarnacionistas, entonces seguimos con el nacimiento del Espíritu. Lo que decía, perdón, hermano, en el asunto de la reencarnación, de la encarnación. Quiere decir que entonces nació un espíritu afín a Dios. Dios no va a estar creando espíritus contrarios. Y no va a estar creando espíritus degradados, pues. Entonces nacimos como espíritus de Dios. Espíritus de Dios. Hablemos sin determinación todavía, espíritus universales, espíritus que podíamos haber sido enviados a otras áreas, a otros planetas, a otras dimensiones, pero Dios dispuso que viniéramos a la tierra, previa consulta con nosotros, no consulta, no está mal dicho, previa asentimiento nuestro.
y ahí nacimos, bueno, ya habíamos nacido del espíritus. Entonces cuando nosotros vinimos a la tierra y en el engendramiento caímos por contaminación del hombre de que nos trajo el pecado, que es Adán, por contaminación, entramos a una esfera en que nos degradamos. Entonces ahí morimos en espíritu humano. Ahora, ¿qué hizo Dios? Hacer que naciéramos otra vez del espíritu. Por eso dice Nicodemo, es necesario nacer otra vez, pero del espíritu. Y Nicodemo dice, ay, Señor, tengo que nacer otra vez. Reencarnacionismo. En otro cuerpo, me tengo que meter en el vientre de la madre y empezar de nuevo, y otro cuerpo va a ser otro Nicodemo. Ahí está otro reencarnacionismo. No, no. Y también si queremos ponerle un mate al reencarnacionismo, no, nosotros no dice que daremos cuenta de lo que hicimos en los cuerpos, sino en el cuerpo. Entonces ahí se determina que el ciclo biológico es de cuerpo, no ciclo de cuerpos. Ahí quedó sepultado el reencarnacionismo, ¿no? Para que quede bien claro que no estamos, porque nuestros enemigos pueden manejar eso, ¿no? Para decir que estamos reencarnacionistas. Yo sé que el reencarnacionismo es satánico. Muy bien, ya eso definió. Entonces el nacimiento del espíritu es nacer otra vez. No es otra cosa. Entonces quiere decir que nosotros al nacer otra vez volvemos a la armonía del espíritu criado. ¿Se fija eso? Es decir, ¿por qué base tengo? Volvemos al pastor de nuestras almas, Cristo. Volvemos. No llegamos. Ahora, otra base que yo tengo. Volveremos a la casa del Padre. Volveremos. Entonces de ahí salimos. Otro detalle. Dice en una de las versiones que acabo de leer, dice, en Cantares, que nosotros seremos llevados a la casa de nuestra juventud. Y a la casa vieja de nuestra madre. Oh, lástima que no traje esa Biblia. Traje al lado. Pero ahí dice eso. Se llama el libro, se llama la Biblia. Ahí lo dice. Búsquelo. Entonces, eso quiere decir que nosotros de repente cuando regresemos allá, a donde empezó nuestro espíritu, vamos a encontrar regiones habituales de nosotros. Porque nos va a volver la memoria, ¿verdad? Entonces, y de nuestra juventud, fíjese, un espíritu con juventud. Y si le agrega usted a eso, que el Padre a los que de él eran, se los dio al Hijo. Y los enseñó y aprendieron y vinieron a hallar a Cristo aquí. Así que la cosa es un ciclo. Ya lo digirió, ¿verdad? Si no, no lo predique todavía. Muy bien. ¿Sabe por qué le insisto en eso, hermano? Porque a mí me ha costado años ir entendiendo esas cosas. No le quiero decir con eso que usted no las va a entender, por supuesto que sí. Pero si yo me he llevado tiempo, ¿por qué no se va a llevar tiempo usted también? A menos que usted sea sumamente inteligente, espiritual. Y entonces puede que en un día lo aprenda, ¿verdad? Bueno, por eso es que insistimos mucho, mejor digerir y para hablar. Y por eso hacemos exclusividad de pastores, para hablar cosas muy profundas, y luego abierto a los líderes para que ellos vayan digiriendo otras cosas. Allá el tema que tenemos con ellos es el Apocalipsis. Nacimiento del Espíritu ya está entonces. O sea, nuevo nacimiento espiritual, voluntad de Dios, plan arriba, y usted lo ve ahí, hermano, lo lee, polvo celestial, es muy interesante. Nosotros fuimos hechos del polvo de estrellas. La simiente de Abraham, estrellas. Me refiero a la novia. El resto del cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Adán fue hecho del polvo de la tierra. Y la mujer fue hecha del polvo de estrellas en un hueso del varón. Entonces no es lo mismo. Se agarró un hueso del varón, que era una costilla.
Entonces esa costilla, exclusivamente esa costilla, fue fabricada para hacer polvo de estrellas, simiente estelar, o sea, celeste. Lo demás fue hecho de las 23 costillas que sobraron para hacer cuerpo de Adán. Y por supuesto, si usted se tienta las costillas y todavía puede, usted va a encontrar que las tiene cabales, ¿no? Las tiene cabales, y pregúntele a una mujer y las tiene cabales también. Entonces quiere decir que se rehicieron las entidades. De una más 23. De 23 más una. No es lo mismo. No es la misma masa 1 más 23 que 23 más 1. Aquí sí altera el orden de los productos, de los factores. ¿Por qué? Porque para la mujer tuvo que alcanzar 23 más. Por eso es más lento el proceso de redención de la mujer. En cambio, el varón tuvo 23 más 1, más rápido. Bueno, dejemos eso ahí. Porque la mujer fue hecha, y no hay ninguna mujer aquí, ¿verdad? Bueno, la mujer fue hecha para ser propiedad del varón. La traducción mejor es: y le fue dada a su dueño. Ahora, ese castigo que tiene la mujer es un castigo porque a veces les toca un qué dueñitos. Ese castigo que tiene la mujer es parte del proceso de restauración. Y ella va a regresar al banquete del rey, pero como hizo banquete de la reina, entonces tiene que regresar al banquete del rey. El banquete de la reina es matriarcado. Eso lo vamos a ver después cuando estudiemos el libro de Esther. Bueno, entonces, no sé por qué salió. A polvo. Entonces, Abraham ve tu simiente, estrellas. Ve tu simiente, polvo de la arena. Arena más bien. Tierra y celeste. Ahora, los celestes entramos en el círculo terrestre y regresamos al círculo celeste, al ciclo celeste, cerrar. Los de la tierra empiezan en el polvo y vuelven al polvo. Aunque nosotros vamos a probar probablemente, no todos, ¿verdad? Probablemente de la muerte. De todas maneras subimos para esa transformación. Muy bien. Algo más que se ha quedado ahí, entonces dejémoslo para las preguntas que van a hacer. El 4. Desarrollo natural o crecimiento físico-mental, crecimiento natural. Está el paralelismo. Entonces, el crecimiento al nacer del espíritu se estropeó con la caída natural, con la caída de nuestro jardín. Es decir, Dios tenía un ambiente ideal para los hombres ideales, para los humanos, digamos, para no decir hombre y mujer, para los humanos ideales, idóneos. Él tenía un paraíso eterno para los eternos. En cuanto ellos se hicieron temporales, ya no cabían ahí. El ambiente ya no era para ellos porque tenían que meter relojes ahí y no había reloj. Mejor lo sacaron a ellos en vez de meter relojes, ¿verdad? Dijo, no, fuera, aquí viven los eternos, vamos para afuera. Y se quedaron solo querubines. Quiere decir que el oasis celeste del paraíso era la muestra del descenso del cielo a la tierra para la eternización del hombre ideal. No era pedazo de tierra, era tierra especial, como va a ser especial la ciudad de Dios en relación a la tierra futura. Entonces ahí tenemos que este crecimiento natural se estropeó porque se hizo involutivo, es decir, degradante por el pecado.
empezó a enfermarse el hombre, empezó a regresar a la miseria humana como cárcel. El cuerpo se volvió cárcel en vez de volverse facultativo. Entonces aquel humano que tenía comunión, que tenía transportación sin vehículo, que tenía todas esas prerrogativas, se degradó a tal extremo que andaba de taparrabo después. Y no solo de taparrabo, que el taparrabo se lo pusieron ellos, Dios les puso delantales. La restauración ha sido tan lenta, que solo los que la toman, porque los demás siguen degradándose, hasta el extremo que los van a tener que eliminar. Entonces, sí, cuando lo que Dios no trate para regenerarlo, y por motivo de involución de la otra parte, tiene que ser eliminada. Es como que si se le muriera a uno un pedazo de cuerpo, como la gangrena, ¿verdad? Entonces tiene que ser eliminada. Esa es la razón por qué Dios no puede tolerar en la nueva creación a los temporales. Carne y sangre no hereda. Ahí está. Entonces eso va a ser quitado, y va a ser quitado a sangre y fuego. Van a ser eliminados. Pero los que van a quedar, en la regeneración, va a haber un crecimiento, aún físico, pero físico no te lo quiero que lo note bien. El crecimiento va a ser primero de almas. Las almas degradadas, condenadas a muerte, van a empezar a reprogramarse para Dios, por medio del trabajo del Espíritu Santo. Pero los cuerpos se van a quedar siempre en involución por causa del pecado. Por eso mueren los niños. El niño no ha pecado y se muere, porque es involución a causa del pecado general que trajo Adán. Pero el niño, pero el regenerado, y el niño va a ser cubierto por la sangre de Dios, es el reino. Pero el regenerado está regenerando su alma. Por eso casi toda la Biblia habla de regenerar el alma, y las predicaciones de los evangelistas y de los predicadores de toda clase tienen que ser para el alma. Esa es la que está en peligro. El espíritu ya fue tomado uno con Cristo, al que va a ser regenerado, y va del espíritu para arriba, de espíritu, alma, va a llegar hasta el cuerpo. Pero el cuerpo solo va a aprovechar los favores por fe. El cuerpo, mientras se está regenerando, y eso quiero que lo oiga bien, sobre todo los evangelistas. Muchas gracias, hermano. Los evangelistas son los que le deben oír más. El extender del evangelio en la era de la fe, aprovechando el tema, no es un repartimiento de salud, porque la salud está hasta el día de la restauración, de la adopción del cuerpo. Es decir, cuando la adopción del cuerpo suceda, sea resurrección de regenerados, o sea transformación de vivos, entonces llega la salud que se pagó en el Calvario. De tal manera que de ahí para adelante, como en el Edén de antes, no había enfermedad, porque no había virus, ni había desgaste, porque no había envejecimiento. Pero el evangelista, especialmente, no me estoy refiriendo solo a ellos, pero especialmente debe pregonar que por la fe el Señor quiere dar muestras gratuitas de la salud futura. Y eso se llama sanidad divina. Y nótese bien que no es salud divina, sanidad divina. El que perdió la salud en el camino la puede recuperar si en el plan de Dios está recuperarla en este momento, si no, en el plan de Dios está recuperarla después. Quiere decir que esto es una muestra anticipada de lo que va a haber después. Y nadie se debe afligir tanto como solo porque se está sufriendo aquí, si es regenerado, porque Dios no lo haga hoy o mañana, la restauración de la salud. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está regenerándose.
Esta es una cosa importantísima. El cuerpo de usted y el mío no ha cambiado más que para viejo, aún desde el día que conocimos a Cristo. No se nos fueron las arrugas, no nos salen más. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue igual que el de cualquier hombre de la calle, e involucionando hasta la muerte si Cristo no viene antes. O sea que nadie puede reclamar, Señor, fíjate que me estoy volviendo viejo, le va a decir Dios desde arriba. Sí, ya lo sé. No puede uno reclamar tampoco la salud, porque todavía no es la hora. Ahora, por la fe, puede pedir anticipos. Sanidad divina. Entonces es completamente extraño a una campaña evangelística de la iglesia estar ofreciendo salud a todo el mundo y estarle ofreciendo aún sanidad al que no tiene fe. Como señal puede el Señor dárselo, pero no que ya se comprometió Dios a que el evangelista dijo, aquel va a sanar y ese va a sanar. Ahí es donde veo yo que se aprovechan los charlatanes y los que andan detrás de la plata. Ahí es donde se está descubriendo en Estados Unidos un montón, como lo único que necesitan es un poquito un programita de televisión o de radio, y de ahí que lo avale el diablo, no importa, ¿no? Y entonces salen como siervos de Dios y son los que más dinero hacen. Los verdaderos siervos de Dios ni la plata esperan. Fíjese, entonces hago énfasis en eso porque se está abusando de la prerrogativa de que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán por anticipo en medio de la era de la fe de lo que será usual en la era del siglo venidero. Queda claro eso. Ya después de eso las campañas evangelistas tienen que cambiar de tono, ¿no? O el evangelismo nuestro. Venga Cristo, hermano, se va a sanar usted, mire, de tonto a este Juanete se le va inmediatamente. Y después resulta que el Juanete se le pone más grande cuando acepta a Cristo, porque el cuerpo no está todavía en el momento de la adopción. Bueno, cualquiera diría que estoy hablando contra la sanidad divina y no, ¿verdad? Usted ya lo sabe. Muy bien. Entonces, este desarrollo natural nos lleva a un desarrollo de la mente, a un desarrollo integral. ¿Por qué? Porque el estuche que es el cuerpo, que no está en adopción todavía, se entra en una esfera de mejor posición, no porque esté evolucionando, porque eso va a ser una mutación. El cuerpo es una mutación la que va a sufrir, no es una evolución. El alma y el espíritu sí son evolutivas. Amén, está claro eso, ¿eh? Apunte si tiene dudas, porque el cuerpo, al tener un estado de descanso espiritual, al tener una visitación, refrigerio del espíritu, al tener tiempos de restauración interior, se va a salir afuera también, va a estar en otro humor, en otra posición, hermosea el rostro, el corazón alegre, pero eso no es que está evolucionando el cuerpo. Eso sencillamente es que una persona que vive amargada se va a poner feo. Como dijo Abraham Lincoln, dijo, decían que era muy feo, dicen que era muy feo. Entonces dijo él, miren, dijo, yo de esa cara fea no tengo la culpa, dijo, porque yo nací así. Pero del rostro que tenga alguien de los 40 para adelante, sí tiene la culpa, dijo. Cada uno tiene la culpa. Porque eso ya o lo arruga uno o lo desarruga según sea su humor diario. Y tiene razón Lincoln en eso, ya, solo en eso. Porque, sí o no sé qué más dijo, ¿verdad? Pero eso sí está así, ¿no? Entonces fíjense que tiene razón, porque de la manera como tú vives en tu mente sobre el cuerpo responde degradándose más o manteniéndose, ¿verdad? Pero esto no tiene que ver nada con el que el cuerpo es a opción mutativa. Eso lo voy a repetir porque es muy importante. El espíritu está ya unido al de Cristo, al entrar en la regeneración. El alma está en limpieza, en proceso de entrega, mejor, o peor, según uno se dé. Y el cuerpo está esperando la adopción.
que es la resurrección o la transformación. Pero ese es un acto en un abrir y cerrar de ojos. Mire, hermano, digámoslo de una vez, en un abrir y cerrar de ojos, todos vamos a aparecer, los resucitados y transformados, de la misma edad. Y todos de la misma edad. No digo iguales de físico, pero de edad espacial, de edad astral, de edad eterna. Entonces vamos a tener más o menos, digo más o menos porque la imagen de Cristo, los celestes, la imagen del Adán antes de caer, los terrestres, y todos a imagen de Dios, porque Cristo es a imagen de Dios, Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y Adán fue hecho a imagen de Dios. Ya se fijó. Por eso se van a aparecer los humanos, sea terrestres, sea celestes, pero la gloria y el rango no va a ser igual. Espero que me esté explicando. A mí a veces me parece un enredo lo que digo, y espero que a usted con que no le parezca a usted enredo, pues ya está bueno. Ahora, ¿qué más? El desarrollo de la mente, el crecimiento natural, el humanista le da mucha importancia. Y entonces le da el giro de que el hombre se puede mejorar hasta el grado de ser perfecto y ser diosecito. Es muy curioso, eso sí, por el lado positivo, que Dios dijo que nosotros, y esa versión de la Biblia es tremenda, hermano, dice que nosotros fuimos hechos un poquito menor que Dios. No dice ni mucho, fíjate. Salmo 8:5, pero en varias versiones nuevas. En la Biblia Jerusalén, por ejemplo, ¿la tienen ahí? Dice un poco menor que Dios, o dioses, pero no dice menor que ángeles, como dicen nuestras Biblias. No sé por qué pusieron ahí ángeles. Un poco menor que ángeles es todavía más degradado. Pero dice un poco menor que Dios. Bueno, esa es una versión. ¿Me quieren ver aquí por Salmo 8? ¿La quieren leer? Sí, ahí está, ya va cerca. Parecido a Dios. ¿Cómo dice Tony? Sí, o sea que los dioses con minúscula. Pero en esta versión hay una versión donde dice menor que Dios. Poco menor que Dios, o que un Dios, está la alternativa, pero la versión que, no puedo traer yo todo el montón de libros, ¿verdad? Pero le acabo de leer donde dice menor que Dios, dice menor que Dios, sí, está alrededor de los dioses con minúscula, pero lo que me llamó la atención es que en esa versión dice menor que Dios con mayúscula, poco menor que Dios, o sea, no se podía acercar más el hombre hecho así a la divinidad, porque sería divino. Sí, entonces la alternativa es un poco menor que Dios con mayúscula, o que los dioses menores. O sea, lo máximo, claro, ahora no, porque no se ha visto todo lo que somos o hemos de ser, pero lo máximo cuando seamos todo lo que hemos de ser, será lo máximo y solo superado por Dios, por la divinidad. Y que no se puede acercar más porque es muy poquita la diferencia. Eso es lo que está diciendo. Un poco más y somos Dios. Pero eso no va a ser posible. Nunca va a haber ese paso. ¿Me estoy explicando, hermano? Nunca vamos a ser Dios esencia, pues. Pero vamos a ser en la esencia espíritus perfectos. Un poco menor que Dios. Calcule qué dimensión será. Entonces, claro, el crecimiento natural, el esotérico y mejor dicho, el humanista, lo quiere hacer como que el hombre, aquí en la tierra, que fue la trampa satánica, se va a volver como Dios. ¿Se acuerda que el diablo no dijo que serían como los dioses? Serán como Dios, ¿verdad? Entonces el tiro es que el diablo sabía que por la vía normal que estamos hablando, se llegará a ser poco menor que Dios. Serán como Dios. Es decir, después Dios dice, el hombre se hizo como uno de nosotros.
¿Se acuerdan cuando estaba reprendiendo a Adán? Ya se hicieron como uno de nosotros ellos, pero por otra fuente. Entonces quiere decir que lo negativo indica lo positivo. Lo positivo es que sí vamos a llegar a esa altura, pero por la vía normal, ¿verdad? Por la vía de Cristo. Muy bien. Yo creo que ya no vamos a insistir más en eso, y me quedan 8 minutos. Entonces, el desarrollo, el Jordán, exaltación mortal, a un mortal, mártires. Ok, estamos hablando de los dos, cuerpo físico y cuerpo místico. El Jordán no es nada más que la exaltación por Espíritu Santo del hombre en regeneración. O sea, nosotros vamos a ser exaltados, pero todavía mortales, cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga por nosotros. Nuestro Jordán, en este caso, del cuerpo místico, el cuerpo físico, sería que vamos a ser bautizados con Espíritu Santo. Pero en la regeneración del bautismo, es decir, que empezó en el nacimiento, pero que siguió en el bautismo del Espíritu Santo, porque en el nacimiento el Espíritu Santo soplado en nosotros está presente hasta el bautismo con el Espíritu, en el caso del cuerpo de nosotros, místico de Cristo, no en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo era súbdito de la ley y fue ungido. La cabeza diferente, el ungimiento, para que luego sean bautizados los hijos místicos. De tal manera que entonces nosotros cuando Cristo regrese por nosotros, vamos a pasar de esa exaltación de volumen tierra mortal a volumen exaltado tierra, pero todavía mortal, hasta que venga la transformación a inmortal. Pero la transformación a inmortal, como la del muerto a resucitado, no es la exaltación, la mutación del cuerpo, porque la mutación del cuerpo es para subir a la esfera celeste. Entonces el Señor va a levantar, eso es muy importante, hermano, este punto, tal vez ahí nos quedamos. El Señor va a levantar a los muertos en Cristo en la aparición, para exaltarlos, y si son mortales, por supuesto que su misma presencia de refrigerio espiritual y almático va a hacer que la exaltación previa a la tribulación sea una exaltación tan grande que van a haber mártires, no lo voy a decir sin sentirlo, pero van a haber mártires que van a ser preparados para eso, como Esteban. Mortales entonces, ¿no? Pero cuando el Señor ya trate con nosotros aquí en la tierra, en la aparición secreta, déjeme que le diga una figura que acabo de leer en la Biblia. Cuando Ruth entró a la casa de Israel, es la esposa entrando a la casa de Israel, lo que quiere decir que la casa de Israel es aparte de la esposa. La esposa en la casa de Israel. La novia que se hace esposa entra en la familia, pero no es la familia. Empezando porque no era israelita, Ruth. Entonces, quiere decir que nosotros tomamos un papel aparte, pero no sé por qué salió esto. Por la exaltación. Entonces, el Jordán, en el caso de Cristo, fue la exaltación al nivel de ministerio en la tierra, por espíritu, pero mortal. Esa fase la estamos pasando nosotros, que ya somos ungidos. Ahora, por ungidos no somos inmortales. Por exaltados no somos inmortales. Déjenme decirle algo. Cristo, exaltado en el Jordán, vamos a decirlo entre comillas, podría haber sido muerto antes. Lo intentó el diablo. El último intento fue en el Getsemaní. Quiere decir que él podía haber muerto, pero el Padre lo preservó.
Entonces nosotros vamos a ser vivos, exaltados, ungidos, bautizados con el Espíritu Santo, mientras Dios quiera, y el diablo no puede hacer nada. Que es un estudio bien profundo que no amerita correr, pero que vamos a sacarle todo el jugo posible. Es tan importante que esto aclara una serie de misterios posteriores, tan grandes como lo puede ser el arrebatamiento, quién es el cuerpo, etcétera. Porque hay una alternativa. Si el cuerpo físico de Cristo, total, y el cuerpo místico total es todo lo que Él tiene, entonces la iglesia, como iglesia, se iría toda en el arrebatamiento. Si no es eso verdad, y si se puede probar bíblicamente que hay pueblo de Dios y aparte hay novia, entonces no se van todos juntos. Y en cuanto a que no se puede ir seccionado el cuerpo de Cristo, el argumento demoledor es que ya la cabeza se fue, y entonces sí se va por secciones. Muy bien, con esta apertura, si ustedes me ayudan a recordar, creo que vimos hasta el 3. Entonces yo quisiera que fuera haciéndose una atención bien aguda. Vamos a estar 50 minutos exponiendo, para luego dejar tiempo limitado también para las preguntas, porque hay otras actividades simultáneas. Bueno, entonces la preexistencia del Espíritu, ya lo dijimos, viene a ser una similitud con la preexistencia del Espíritu de Cristo, aunque el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Hijo, como hombre, empezó. El Espíritu de la esencia, mejor dicho, la esencia de Dios nunca empezó. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que deslindar que sí hay un parecido extraordinario en las dos cosas, porque nosotros empezamos alguna vez en nuestro espíritu humano. Cristo empezó en su espíritu humano y en su cuerpo, pero no empezó nunca, ni terminará nunca como esencia de Dios. Eso es bien evidente, de tal manera que la esencia de Dios baña a las tres personas de la Trinidad.